Desde la filosofía antigua se hace distinción entre doxa y episteme. Doxa significa opinión, mientras que episteme es el saber verdadero. ¿Y qué es lo que diferencia una opinión de la verdad? Lo primero que nos viene a la mente cuando queremos responder a esto es que una opinión normalmente se emite sin conocimiento profundo sobre algún tema. Cuando queremos opinar algo y para deslindarnos de la responsabilidad de nuestros posibles errores en temas sobre nutrición, derecho, fútbol o lo que sea, decimos al último, pero es mi opinión. Considero que las Emperador de Limón son deliciosas, me parece que Better Call Saul tuvo un excelente final. Para mí, Gustavo Adolfo Infante es un desperdicio de esperma, pero hey, es mi opinión. A la opinión la entendemos como algo individual, que carece de objetividad y que depende más del individuo que la emite que del objeto que describe. Por otro lado, la verdad, la episteme, es una sola. No puede variar de individuo a individuo. Yo puedo opinar que el último álbum de Bad Bunny es lo mejor, y mi papá podrá decir que es la prueba de la decadencia humana, pero son meras opiniones, contrarias a un saber verdadero como que Bad Bunny es un ser humano, que tiene orejas, cabello y que haya nacido en Puerto Rico. El saber verdadero describe objetivamente. Es un saber de las cosas como son y no como nos parecen. No hay variedad en el saber verdadero, sino un solo saber verdadero. Ahora bien, ¿qué queremos decir con opinión pública? Llamamos público a todo aquello que es propiedad de todos o está al servicio de todos, como los parques o espacios públicos, la salud pública, la seguridad pública o la educación pública. Podemos así inferir que la opinión pública es la opinión que se forma todo el mundo como un conjunto, una opinión en conjunto que realizamos en sociedad. Y esta opinión se realiza sobre temas que también son dirigidos al público. Así, decimos que la opinión pública no debe de intervenir en mi color de cabello, en la forma en que me visto o en cómo me gusta decorar mi casa, porque eso es ámbito de lo privado. Pero un partido de fútbol, un noticiero sobre el clima o una ley creada por los diputados sí son información y tema que atañen a la opinión pública. Hay que saber que esta tendencia de generar una opinión de la mayoría, en nuestros tiempos una opinión de las masas, no es algo que siempre haya existido. Y no porque la gente en general no opinara cosas, sino porque la opinión pública como una esfera social que tiene derecho a enterarse de lo que es más relevante para ella, no ha existido durante todas las épocas de la humanidad. ¿Y qué es lo más relevante para todos? Pues sé que a varios les va a hacer ruido la respuesta, que es la política. Sí, sé que al escuchar el término política te vienen náuseas por recordar a tal o cual presidente, a tal o cual diputado o a X alcalde. Sin embargo, con el término política quiero que comprendamos no solo lo que hacen los políticos, sino lo que en su etimología griega remitía a la polis. La polis era la ciudad griega, mientras que la política era el conjunto de asuntos de la ciudad, de la polis. De ahí que en la política entra todo tema que tenga que ver con la forma de organización social que tenemos en nuestras ciudades, estados o países. Esto puede involucrar tanto a los políticos como a cualquier institución gubernamental. Puede involucrar a las universidades públicas y privadas incluso. Involucra a los empresarios, quienes tienen poder económico, que sabemos que perfectamente se traduce en poder político. Y al final nos involucra a todos, porque en la democracia todos somos actores políticos, nos guste o no. Y de hecho los individuos comunes y corrientes, como tú y como yo, la gente gobernada, somos el actor más importante, siendo nuestro desinterés de la política una seductora vía para no preocuparnos por nuestra sociedad, pero también un arma de doble filo. Hace poco empecé a ver The Voice, una serie de Amazon, y no pude parar hasta terminar sus 3 temporadas. Conforme la veía, además de apreciar la belleza de Butcher y de Homelander, comencé a pensar sobre un tema que traigo en la cabeza desde hace tiempo. Si no has visto la serie, no te preocupes, no te voy a dar spoilers, sino solamente la premisa de la misma, la cual es, ¿qué pasaría si los superhéroes, esos que conocemos desde siempre, utilizaran su poder para el mal y no para el bien? Y es que pensemos un poco, ¿por qué en todas las historias de superhéroes no hay alguno que se haya enfermado de poder, ya que tienen superpoderes? ¿Y por qué no hay alguno que haya utilizado su poder para someter a otra persona, a una ciudad o a la humanidad entera? Pues en esta serie hay un grupo de personas, The Boys, que no tienen poderes y quieren aniquilar a los superhéroes porque saben que concentrar tanto poder en unas personas es peligroso para todos. Y en un diálogo de la serie se discutía, ¿y qué podemos hacerle a un superhéroe? Tiene superpoderes.
¿qué podría dañarlo? A lo que Butcher responde, pues lo único que puede dañar a alguien con tanto poder es su reputación. Así que pensé, ¿y de qué depende la reputación de alguien? De la opinión pública. Y existen en este mundo personas con gran concentración de poder, y el poder de esas personas depende también de su reputación. Sí, los superhéroes en esta serie tienen una reputación igual a la de los personajes de la realidad. Los políticos y los empresarios que acumulan inimaginables cantidades de dinero, el cual es producto de trabajo social, dependen más que del dinero y de la corrupción de la opinión pública. La opinión pública es lo que le da legitimidad a las personas con poder, pero también es la que se las puede quitar. Y sí, todo esto estaba pensando ese domingo en que estaba haciendo maratón de The Voice y apestaba porque tenía 3 días sin bañarme. Y aquí quiero tomar un texto de Habermas. Durante la investigación que estoy realizando en el posgrado me topé con un librito llamado Historia y Crítica de la Opinión Pública, que, a diferencia de muchos otros textos de Habermas, es muy fluido y accesible. En él se hace un rastreo de cómo se originó la opinión pública, la cual, afirma el autor, coincide con los inicios del capitalismo. Dentro del sistema capitalista todo es mercancía, incluyendo la información. Es por eso que los mercaderes, al querer anticiparse a problemas de logística en el traslado de sus productos a otras regiones y países, requirieron de lo que fueron los primeros periódicos, papeles que podían trasladarse más rápida y eficazmente, y que contenían información útil para los vendedores y capitalistas. De ahí, esos periódicos comenzaron a tener más y más información, ya no solo mercantil, sino de todo tipo, terminando en lo que hoy conocemos como periódicos, con columnas sobre economía, el clima, deportes y, lo más importante, política. Conforme avanzaba el tiempo, desde los inicios del capitalismo, lo que determinaba cada vez más las decisiones gubernamentales era la opinión pública. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan sus gobernantes? Y sobre las decisiones que ellos toman se vuelve importantísimo para los políticos que buscan legitimidad. En caso de tener la opinión pública en su contra, el peligro que sufre el gobierno en turno es desde la simple crítica hasta una revolución. Por eso es que los sistemas dictatoriales en la modernidad, tarde o temprano, fracasan o fracasarán, porque no toman en cuenta la opinión pública, sino solo lo que opina el dictador. Sin embargo, hay una herramienta muy importante que utilizan los gobiernos corruptos o dictatoriales para evitar esta clase de peligros: desviar o manejar la opinión pública. Este es un fenómeno que vemos claramente en nuestro tiempo, en la época de los medios de comunicación masivos. Pero este método se utiliza desde hace siglos, bien sea por cortinas de humo, por fake news, por darle relevancia a eventos que no la tienen políticamente, o peor aún, el discurso despolitizador. El discurso que nos hace pensar que la política es una mera actividad asquerosa, por lo que hay que abandonarla y dejársela a los parásitos que están en el poder. Este discurso es muy útil para evitar amenazas contra el poder gubernamentalmente corrompido. El desinterés por la política es quizás el momento de mayor comodidad de un régimen, sea cual sea, porque este régimen carece de legitimidad, pero a la vez no la necesita. Si existe desinterés político, el Estado se convierte en un aparato que funciona en lo mínimo absorbiendo lo máximo, recaudando la mayor cantidad de impuestos a cambio de la menor cantidad de servicios públicos, lo suficientes para que no colapse. Por esto es que decía antes que el desinterés por la política es un arma de doble filo. Porque, a pesar de que nos quite una enorme preocupación de encima, la preocupación de los problemas nacionales políticos, nos puede también condenar a un futuro desastroso. De ahí la reflexión que quisiera invitarte a hacer en este video: la necesidad de opinar sobre política. En México, que es el país desde el que puedo hablar con más seguridad porque es donde habito, durante un gran periodo escuché el mismo discurso por parte de muchos conocidos sobre que lo que uno debe de hacer es ponerse a trabajar, a ahorrar y no interesarse por la política, ya que no tenemos capacidad de acción sobre ella. Y es ese mismo discurso el que reduce cada vez más el ejercicio político del ciudadano. Sin embargo, considero que más o menos desde hace unos 10, 12 años para acá, la opinión pública ha ido en mi país politizándose. Mis amigos, familiares y compañeros han sido testigos, a la mala, de las consecuencias de no interesarse en la política. Por ahora, en las nuevas generaciones hasta la mía y un poco más atrás, estamos condenados a vivir sin una pensión o con una pensión miserable, sin vivienda por una burbuja inmobiliaria no regulada
en un país con un grado extremo, enfermizo, de violencia y de pobreza. Y todo esto se fue incrementando durante el periodo en el que volteábamos hacia todos lados menos hacia las decisiones políticas. Y creo que después de lo dicho podemos preguntarnos, ¿y qué podemos hacer para intervenir políticamente en nuestros estados? Pues pensemos que los políticos y los millonarios, con una concentración legítima o fáctica de poder, dependen de lo mismo que depende Homelander, de su reputación. La diferencia es que nuestros políticos afortunadamente no pueden aniquilarnos con rayos láser, pero nosotros sí podemos determinar sus decisiones más allá de votando en cada elección. La manera en que logramos determinar las acciones del gobierno es mediante la opinión pública, y la opinión pública funciona mediante la comunicación y la opinión entre individuos. Así que, cuando generes un post en redes sociales, hables con tus amigos, compañeros de trabajo o familiares, o cuando protestes en una manifestación, quizás parezca que no estás haciendo absolutamente nada y que tu opinión no tiene consecuencias políticas. Pero créeme, vaya que las tiene. En serio, el gobierno tiene muchos asesores e investigadores detrás para vigilar redes sociales y para hacer encuestas o sondeos a pie de calle para conocer la opinión pública y tomar decisiones conforme a ella. Por otro lado, si nadie opina, el gobierno se tomará la libertad de decidir por sí mismo y no por sus votantes. Y ya hemos sido testigo de las decisiones que toma en esas circunstancias. Y sé que no podemos ir a organizar una manifestación cuando acabe este video, pero el puro hecho de opinar, o ya ni siquiera de opinar en un debate con amigos o familiares, sino el puro hecho de formarte una opinión y no desinteresarte de la política, es colaborar con la consolidación de una opinión pública politizada. Por encima de la silla en la que estamos y de la individualidad en la que nos encerramos, por más que pensemos que somos un número más entre las masas, respondemos a y dependemos de la opinión pública. Socialmente nos educamos, trabajamos, nos alimentamos, nos formamos y necesariamente opinamos. Opinar es, pues, hacer más sólido el vínculo que fundamenta la sociedad, por más que nos queramos negar el papel de actores políticos y sociales, encerrándonos en nuestra esfera privada. Espero que con esto que te he comentado haya podido dar cuenta de lo relevante que es la opinión pública, la política como tema central de ella y lo que la conforma, es decir, tu opinión y tu juicio individual. Por ello, quisiera conocer tu opinión acerca de este tema. ¿Crees o no crees que debemos interesarnos por la política? ¿Qué consecuencias has notado del desinterés público o del interés público sobre la política en donde vives? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ojalá que el video te haya servido o al menos entretenido. Suscríbete si fue así y por favor dale me gusta a ese video. Eso apoya mucho a este canal ya que YouTube expone mis videos según a las reacciones que tenga la gente a ellos. Yo soy Gerardo y nos vemos en una próxima entrega.